Hay personas que no puedes ni ver, y tú lo sabes bien. Alguien que quizás hizo algo que no esperabas, alguien que habló mal de ti, o alguien cuyo nombre en tu teléfono como que te acelera el pulso. Y lo peor es que esa persona sigue ahí, y de pronto hasta en tu propia familia, o en tu trabajo, o en tu iglesia, como que no puedes huir. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué haces con ese nudo en el estómago cada vez que los ves? Porque la verdad, perdonar es algo muy especial, suena muy bien, pero en la vida real, a veces perdonar es incómodo, no es para nada fácil. Es como estar en la misma mesa con alguien que de pronto te hirió de alguna manera y no sentir nada de paz con esa persona. Solo ese peso, solo ese silencio es ya de por sí pesado. Y entonces abres la Santa Escritura y lees lo que dice el Señor. Sean tolerantes y perdonen. Y piensas, ¿perdonar después de todo lo que me hizo? Pero espera un momento, porque debemos de considerar algo dentro de este versículo, algo que no podemos pasar por alto. Considera la escena. Pablo está escribiendo a una iglesia en Colosas, una comunidad pequeña, creyentes, personas que se conocían entre ellos, no eran extraños en un culto ideal, eran más bien vecinos, familias, hermanos, y como toda comunidad también tenían problemas, tenían conflictos, porque la verdad es que donde hayan personas, siempre va a haber un momento para la fricción. Donde hay corazones pecadores, egos heridos, siempre habrá contienda. Entonces Pablo les escribe, y en medio de esa carta llena de mucha doctrina, de Cristo exaltado, por ejemplo, de teología sólida, les dice algo tan práctico que incluso duele. Colosenses 3, versículo 3. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Consideremos estas palabras de la Santa Escritura. Soportándoos unos a otros. No dice si te cae bien o si se lo merece. Simplemente dice soporta, soportándoos. Aguanta en un sentido. Es decir, Pablo asume que habrá momentos en que el otro será insoportable, que habrá ofensas, que habrá quejas, y algunas de ellas quizás legítimas. No te está pidiendo que finjas, por supuesto que no. Te está pidiendo es que perdones. Pero aquí viene lo difícil, lo que separa este mandato de cualquier pensamiento sencillo o barato de autoayuda. Dice el texto, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí está el fundamento, la razón, la motivación. No perdonas porque seas fuerte o porque seas superior, perdonas más bien porque Cristo te perdonó. Y, querido oyente, considera esto por un momento. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? No hablo de errores pequeños, hablo de aquella rebelión, de aquel orgullo, de aquella idolatría silenciosa, o de mentiras que nadie se enteró, o de pensamientos que nunca confesaste. Cada uno de esos pecados, Cristo los llevó a la cruz. Cada mentira, cada rencor, cada palabra envenenada. Y aún así,
Él te perdonó. No porque lo merecieras, porque sabes que no lo mereces, ni tú ni yo. Tampoco porque hubieras cambiado primero. No, Él te perdonó, dice la Escritura, mientras eras su enemigo. Romanos capítulo 5, verso 10 lo dice con claridad, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, eso es pura gracia, eso es un perdón inmerecido. Entonces, cuando Pablo te dice, perdona como Cristo te perdonó, no está diciendo que sea fácil, está diciendo sí que eso es posible, porque el perdón cristiano no nace de tu fuerza de voluntad. Podemos decir más bien que nace de tu memoria, de hacer memoria de lo que Dios hizo por ti en Cristo Jesús, de hacer memoria del perdón que te fue dado. Y considera estas cosas. Sé que esto suena un poco duro, porque algunas heridas son profundas. Tal vez fue tu padre quien te falló, tal vez fue tu cónyuge quien te traicionó, tal vez fue un amigo que te hirió y ahora te dicen perdona. Y sientes que te están pidiendo que minimices el dolor. Pero escucha bien, perdonar no es decir que no dolió. Perdonar tampoco es fingir que no pasó. Perdonar es soltar la venganza, es entregar a Dios la ofensa. Es como tomar la decisión de no consumir tu vida en esas cosas. Porque la verdad, ¿qué te ha dado el rencor? ¿Paz? No. Libertad tampoco. Te ha dado amargura. Te ha dado noches donde piensas una y otra vez en esa situación. Te ha dado quizás conversaciones ficticias en tu cabeza. Y es que el rencor como que te ata al que te hirió, pero el perdón te libera. Pero no puedes hacerlo solo. Y aquí es donde, por supuesto, entra el que siempre tiene que entrar, Cristo Jesús. Porque el perdón no es un acto de voluntad, es un acto de gracia ante todo. Tú no tienes en ti mismo la capacidad de perdonar como Cristo perdonó, pero Cristo en ti sí. Por eso Pablo conecta este versículo con lo que dice antes. En Colosenses 3, versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Considera esa identidad que nos menciona el apóstol Pablo. Somos escogidos, somos santos, somos amados. No eres alguien que simplemente debe perdonar, eres alguien que ha sido perdonado. Y desde esa identidad que te fue dada por gracia, desde ese amor que te fue dado, viene o fluye el perdón hacia otros. No es solo un deber moral, es ante todo una respuesta al Evangelio. Entonces, considera estas cosas. Si te despiertas un día en la mañana y quizás vas al trabajo y ahí está esa persona, la que te hizo quedar mal, la que te quitó quizás el crédito y sientes como esa punzada, ese viejo rencor, pero entonces te acuerdas que Cristo fue a la cruz, que tu propio pecado fue aún mayor, que el Señor te ha perdonado incluso muchísimo más. Y entonces como que tomas aire y en lugar de guardar silencio, entonces hablas. Y tal vez no con muchas palabras, pero con respeto. O de pronto no sucede en el trabajo, sucede en tu propia casa. Y tu esposo, por ejemplo, te dice algo que te molesta, algo que ya te ha molestado con eso 1000 veces. Y en lugar de explotar, en lugar de guardar amargura, dices, Señor, ayúdame a perdonar. No porque mi esposo merezca esto, sino porque tú me has perdonado a mí, que yo tampoco lo merecía. Y entonces decides perdonar. Eso es soportar. Y no siempre sentirás paz inmediata, es la verdad. No siempre desaparecerá el dolor de un día para otro. Pero el perdón es eso, es una decisión.
Es un acto de obediencia y con el tiempo el Señor se encarga. Porque cuando perdonas, permites que Dios se encargue. Ya no tienes que llevar esa carga, ya no tienes que ser tú mismo quien carga ese peso. Romanos capítulo 12, el verso 19 dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios es justo, Él sabe lo que pasó, Él conoce la verdad de todas las cosas, Él ve el corazón. Y entonces cuando sueltas la ofensa, no estás diciendo que no importa, más bien estás diciendo que confías en que Dios es justo. Y eso es fe. De tal modo que hoy, si de pronto estás cargando con ese tipo de cosas, si hay alguien a quien no quieres ni siquiera ver, si hay una herida que no has soltado, ten presente cuánto te ha perdonado Dios. Haz memoria de la cruz. Haz memoria que mientras tú eras enemigo de Dios, Cristo murió por ti. Y desde ese perdón que te fue dado por pura gracia, entonces extiende también el perdón. Y te lo digo una vez más, no es fácil. Yo mismo lo he vivido también y no me ha sido fácil, pero es posible, porque Cristo en ti lo hace posible. Y tal vez hoy no sientas nada, pero un día sentirás paz. Y un día podrás tener esa conciencia tranquila. Un día verás a esa persona y ya no sentirás lo que ahora sientes. Porque el perdón nos libera, el perdón como que te devuelve la vida. Así que suelta esas cosas, permite que sea Dios quien se encargue. No consumas tu vida en esas discusiones amargas. Vive más bien confiando en la libertad que te fue dada en Cristo Jesús, cuando Cristo, siendo tú su enemigo, te perdonó. Porque así como Cristo te perdonó, así también nos llama a nosotros a perdonar.